Hola, buenos días a todos, especialmente al profe Alejandro Niño. Hoy hago entrega de mi evidencia 2, que consiste en un breve reportaje, un video, acerca de unos cuestionamientos acerca de la globalización. El primer punto dice que se realiza una búsqueda que permita señalar las ventajas que trajo a México la participación de potencias como Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. De lo cual yo encontré a que debido a que México era un país vecino, pues, y sigue siendo hasta la fecha, se brilló a entrar a la guerra contra los países del eje. Y en este caso ponerse a favor de los estados demócratas. Pretexto para que Estados Unidos reanudara sus relaciones diplomáticas con México. Así, el gobierno norteamericano recibió un apoyo económico y militar de parte de México con materias primas estratégicas para la elaboración de armas. Tras México meterse de forma activa en el conflicto con el Escuadrón 201, se determinó un arreglo importante que fue el determinar el pago de las indemnizaciones por daños a propiedades de ciudadanos norteamericanos, que se fijó en $40 millones a cubrir en anualidades de 2.5 millones, con una entrega previa por parte de México de 3 millones. Se acordó la adquisición anual de plata mexicana por $25 millones, este ya es un punto a favor. Un crédito de 40 millones para estabilizar el peso y la apertura del crédito de Exim Bank por $30 millones para construir carreteras. Resumidas cuentas, todo lo que México hizo al colaborar con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial de alguna forma fue devuelto. Esto con la compra de plata que generó obviamente para el país, el crédito para estabilizar el peso de $40 millones y lo de, si no recuerdo mal, Exim Bank, que fue de 30 millones para carreteras. O sea, en base a esto, la situación del país en gran medida mejoró porque sabemos perfectamente lo que una carretera puede hacer a una comunidad y cómo puede beneficiarla. La Segunda Guerra Mundial también impulsó la economía debido a la demanda estadounidense de productos mexicanos, pero este beneficio recayó más en grupos empresariales que en trabajadores. Sin embargo, el gobierno se preocupó por mantener el control sobre los recursos básicos, petróleo y minerales industriales. A cambio, admitió la participación de capital extranjero para desarrollar infraestructura industrial y agrícola. ¿Qué pasó con esto? Si no recuerdo, esta época se le denominó la época de oro mexicana, en la que, debido a toda la crisis en la que estaban expuestos estos países, más específicamente Estados Unidos, y México, al ser partícipe, pero únicamente con un escuadrón, participó también en todo lo que fue la venta y acordar recursos hacia el país vecino, que en este caso es Estados Unidos. Pero de manera que los recursos no se desviaran, con los mismos recursos que tenemos quisieron impulsar inversiones extranjeras, de manera que hubo una infraestructura tanto industrial como agrícola. Se presenciaron 3 etapas de crecimiento económico entre el año de 1940 y 1982. La primera fue de inflación y crecimiento, que estuvo entre 1940 y 1958, que dictamina que la inflación creció como resultado del déficit público que financió la intervención en la economía y las acciones sociales, provocando que los logros de los asalariados se reinvirtieran. La otra fue el desarrollo estabilizador, que fue de 1958 a 1960, que fue para combatir la inflación y reducir el déficit. La política económica de los años siguientes se centró en el crecimiento sin inflación, por lo que a este periodo se le conoce como el desarrollo estabilizador. Y el tercero, que ya representa de 1970 a 1982, es el de crisis, que consistió en 2 sexenios en donde lamentablemente se presentaron una serie de crisis económicas, sociales y políticas. El país no podía mantenerse ya a flote. Pues en base a todo esto que pasó, se determinaron estas 3 etapas de crecimiento económico en México, todo debido a problemas externos. Todo esto ocurrió porque malamente nos afectó cosas de las que ni siquiera éramos partícipes.
Y y el hecho de que nos afecte cosas en las que no somos partícipes forma parte de un concepto más grande. Todo forma parte de un concepto que es la globalización. Según autores, la globalización, más específicamente la Real Academia Española, la globalización es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. ¿A qué se refiere con esto? Mi propia definición para el concepto de globalización es que todo mundo vive en el mismo planeta. ¿A qué me refiero con esto? Malamente vivimos en un gobierno actual en el que pensamos que muchos de los problemas por los que el país se está enfrentando son culpa del gobierno mismo, cuando hay muchísimos factores que influyen en este caso. Un ejemplo claro, durante la sesión anterior que se impulsó la reforma energética, que empresas extranjeras ingresaran para hacer pues gasolineras y otro tipo de refinerías, fuentes de petróleo, y se vio que la gasolina no bajó de precio, al contrario, subió de precio. Toda la gente dijo, no, pues ya se metió gente corrupta al país, ya los sistemas no son los mismos, se está utilizando recurso mexicano que está tomando otro nombre y no estamos siendo beneficiados porque el recurso es de nosotros. Pero todo engloba muchísimas otras cosas. México no es el primer productor de petróleo a nivel mundial, el primer productor es Arabia Saudita. Y justamente en estos tiempos, debido a un problema que hubo con Rusia, Arabia Saudita puso el barril de petróleo más barato. ¿Esto qué provocó? Pues que la gasolina, por ende, al ser más barata, se consuma más y llega una demanda que no se pueda cubrir. Por lo que ahorita el precio bajó de 20 pesos que está como a 17, 16 pesos. Depende si es diésel o magna. Pero ¿qué va a pasar después? El petróleo va a llegar a un punto en el que puede ser que empiece a escasear. ¿Qué va a pasar con esto? La demanda va a subir y por evidentemente el barril va a costar más, llegando inclusive a unos 70 o hasta $100 el barril de petróleo. Otro concepto que tenemos que ver es el neoliberalismo, que según Alberto Garzón Espinosa es la configuración resultante de aplicar un determinado tipo de políticas, las que fueron inspiradas por aquella ideología. El capitalismo no se articula siempre de la misma forma y sus instituciones cambian bien como respuesta a su propia dinámica. En fin de cuentas, el neoliberalismo es como otra forma de capitalismo. Es algo así como utilizar cierto tipo de políticas para que el capitalismo cambie, pero siempre manteniendo la esencia que ha tenido desde que Marx instauró el concepto. Se nos pide también que busquemos cuáles eran el año y cuál gestión y qué presidente estaba en gestión cuando se firmaron acuerdos para la apertura comercial de México en el contexto de globalización. El año fue 1986 y se incorporó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT por siglas en inglés, y el presidente era Miguel de la Madrid. Y hablando de globalización, aquí es globalización más que nada de mercado. Globalización de productos, globalización de servicios, globalización de medicamentos, pues globalización de productos a fin de cuentas. ¿A qué me refiero con esto? México va a exportar artículos a otras partes del mundo y otras partes del mundo van a traer artículos hacia México también. De manera que la economía global se supone que va a empezar a circular, cosa que no ha pasado. Un punto que lamentablemente no voy a poder abarcar por la situación en la que estamos, que es un ejemplo muy fuerte de globalización, es el punto 8 de las entrevistas. Ahorita mi familia está trabajando, estoy solo con mi hermano y mi hermano tiene 6 años. Entonces no me encuentro en la posibilidad de poder realizar de la forma correcta este punto, por lo que lo tuve que descartar. Si se me tienen que bajar puntos en mi residencia final por no incluir este punto, pues bienvenido. Entonces, ya llegando a la conclusión, que es justamente un poco de lo que quiero hablar relacionado con el punto anterior, la globalización es simplemente que todo mundo vive en el mismo planeta, que los problemas que pensamos que solamente tenemos nosotros a veces no son los únicos problemas de los que nos tenemos que preocupar. Un ejemplo claro es la situación por la que estamos viviendo hoy en día, que es el COVID-19, el coronavirus, que es un germen en China. Este germen se originó cuando el virus
pasó de un murciélago a un pangolín, y el pangolín, que es una especie como de armadillo, pues se lo comió un chino, para no hacer el cuento muy largo. ¿Qué pasó con esto? Dijimos, pues nada más el chino se enferma, no pasa nada, el paciente cero va a ser el único afectado. Que no. Al parecer esta enfermedad fue viral por fluidos humanos, que en este caso son las partículas de saliva que uno despide cuando habla. Y así se fue contagiando más gente en la provincia de Wuhan, en China, una ciudad que tiene densidad de población parecida a la Ciudad de México. Un gran nido de economía que se tuvo que ver pausado por 12 semanas debido a todo lo que pasó referente a esta enfermedad. Pero ¿qué fue pasando después? Que todos los negocios, justamente, toda la globalización que había de mercados, tanto de Italia con Japón, de China con Arabia Saudita y todo eso, provocó que este germen fuera pasando de persona en persona, de manera que se convirtió ya en una pandemia, una enfermedad que ha llegado a todos los continentes de este planeta y ha representado un riesgo alto para la humanidad, por lo que en este momento estamos en casa. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de los problemas que vamos a enfrentar y estamos enfrentando en este momento no son completamente internos. Hay que entender que la globalización es un concepto que es real y que nos va a afectar durante toda nuestra vida y que va a ser parte de la historia. Porque la historia nacional no se va a equiparar jamás a la historia global. Jamás se va a equiparar la cantidad de gente que muere durante una revolución a toda la gente que murió durante el holocausto, de todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y las ideologías nazis. Ahí ya fueron más de, no sé, como 500 millones de personas que murieron. Y es un problema que nos afectó a fin de cuentas a todos, porque en ese caso fueron vidas que se pierden y en este caso estamos perdiendo vidas, la economía está pasando por una crisis, la bolsa de valores tuvo su peor caída desde los años 60, 70, reduciendo un 9%, cifras jamás antes vistas. Se conoció ese lunes como el nuevo lunes negro y no fue necesariamente culpa de Estados Unidos, todo está conectado. Por mi parte ha sido todo y le deseo muy buena tarde, profe.